vez les doy la bienvenida a nombre del Club Palestino y su permanente esfuerzo por contribuir al desarrollo cultural de nuestra comunidad, como de todos quienes quieran participar en nuestras actividades disponibles para todo público, en este caso virtual, para protegernos de la pandemia que afecta al mundo. Hoy presentaremos la segunda charla de nuestro ciclo La historia de las religiones. Ya pudimos tener una visión de la religión islámica, hoy nos toca hablar de la religión cristiana, específicamente de la Iglesia Católica. Junto al director de Cultura del Club Palestino, Roberto Lama, hemos logrado convocar a destacados representantes de las diferentes religiones e iglesias, por eso nos enorgullece presentar hoy a Monseñor Fernando Chomalí. Ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, bachiller en teología de dicha casa de estudios, licenciado en teología moral de la Academia Alfonsiana de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, doctor en Sagrada Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana, máster en bioética del Instituto Juan Pablo II de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, profesor de ética en la Facultad de Medicina, Ingeniería y Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Pontificio Seminario Mayor de Santiago, miembro ordinario de la Pontificia Academia para la Vida, autor de varios artículos y libros de ética, obispo auxiliar de Santiago entre 2006 y 2011, actualmente es arzobispo de Concepción y gran canciller de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Quiero hacer notar una faceta poco conocida de Monseñor Fernando Chomalí, como es la creación artística. Encontramos la escritura de 2 guiones de teatro, Un hombre de catálogo y Al final. También ha explorado la expresión pictórica, llegando a realizar una exposición y subasta de sus pinturas para ir en ayuda de personas y familias vulnerables en medio de la contingencia sanitaria. Por eso, cuando vemos el tema de esta charla, que es buscar respuesta a la pregunta ¿qué significa ser católico?, les aseguro que gran parte de esa respuesta está en la vida de Monseñor Fernando Chomalí. El pasado es un país extranjero a propósito de la pandemia, y en materia de fe, el pasado no es un país extranjero, el pasado entra en nuestra vida con una potencia impresionante. Yo provengo de una familia católica, los Chomalí en Palestina son católicos. De hecho, hay varios que son sacerdotes y hay uno que es obispo, el obispo de Jordania, William Chomalí, está Ibrahim Chomalí y otros 2 más. Y por el lado de mi madre son ortodoxos, los Garib, pero llegaron a Chile y se convirtieron, participaron de la comunidad católica. Yo nací católico, de hecho nací el 10 de marzo del año 1957 y el 11 de marzo al día siguiente me bautizaron. Y el bautismo es un sello indeleble en el cual formamos parte de la iglesia y se nos borra el pecado original. Pero además de haber nacido católico, el etos en el cual yo me moví era católico, a pesar de que estudié en un colegio laico, estudié en la Alianza Francesa y en el Instituto Nacional, pero el etos de mi vida fue católico y eso lo percibo con más fuerza. Recuerdo cuando niño, nosotros veíamos los álbumes fotográficos y veíamos a mi padre y a mi madre que entraban a la iglesia. Y una de las fotos más lindas era cuando el sacerdote los bendecía en su matrimonio. Y esos álbumes tenían una característica que era la alegría, estaban alegres. Después todos nosotros fuimos bautizados, participamos de la catequesis, de hecho mi madre era catequista en la Alianza Francesa, hicimos la primera comunión, por lo tanto, si bien es cierto, no era una familia que participaba activamente en la Iglesia Católica, pero el ambiente que se respiraba era católico. Recuerdo el matrimonio de todos mis hermanos, de mis hermanas, recuerdo los matrimonios de los primos, de las primas, siempre íbamos,
los bautizos y también, para qué decir, los funerales. No tengo recuerdo de algún pariente que no haya pedido un funeral, ahora me toca a mí celebrarlos, al margen de la Iglesia Católica, porque descubren ahí un misterio muy grande donde hay esperanza. Por lo tanto, yo soy lo que soy en cierto sentido por este ethos en el cual me moví, donde jamás sentí que oprimía mi libertad, sino que mi libertad crecía. Es decir, siempre en un ambiente de mucha razón. Mi padre es profesor universitario, siempre en ambiente de la razón, iba de la mano con estos buenos recuerdos. De hecho, hay un poeta maravilloso que dice: la mejor herencia que le podemos dejar a los niños son buenos recuerdos, y yo tengo buenos recuerdos de lo que viví en torno a la iglesia, porque era comunidad, era encuentro, era alegría, y creo que son valores tremendamente importantes. Por esas cosas de la vida, yo realmente todavía no sé por qué, pero veo ahí también la mano de Dios, la providencia divina. Nosotros somos 5 hermanos y 4 estudiaron en la Universidad de Chile. Mi padre era profesor de la Universidad de Chile y por lo tanto todos mis hermanos entraron a la Universidad de Chile, y yo fui el único que entré a la Universidad Católica el año 1975 a estudiar ingeniería. Y tengo recuerdo que del segundo año de ingeniería, un compañero de curso, Jerónimo Walker, un hombre brillante, servicial, deja de ir a la escuela, y pregunto por qué Jerónimo no está en la escuela, y me dicen: se fue al seminario. Y desde ese momento se me produjo a mí una crisis muy profunda respecto de que por qué yo no podía ingresar al seminario y ser sacerdote. Y junto a eso, debo decir que en la Iglesia Católica, y de eso voy a hablar ahora, encontré respuestas. Encontré respuestas que me parecían muy adecuadas a aquellas búsquedas profundas que tiene todo hombre, que tiene toda mujer. A mí me hace mucho sentido las palabras de Juan Pablo II cuando dice: lo propio del hombre es aquel que busca la verdad. Y yo debo reconocer que tengo la gracia de Dios de haber encontrado en esa iglesia que me acompañó en los momentos fuertes de la vida de mi familia y en mi propia vida. Encontré las respuestas adecuadas a preguntas existenciales muy profundas que, entre paréntesis, todavía me siguen acompañando. Si alguno de ustedes quiere que le dé respuestas a el drama que significa vivir, hagan un clic nomás y se mandan a cambiar, porque la verdad que todavía estoy lleno de preguntas que me inquietan, hace que la vida se convierta en una experiencia fascinante. Lo primero que me hace sentido es el credo, la profesión de fe. Yo encuentro extraordinario cuando nosotros decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Me parece extraordinario tener la certeza que no somos fruto del azar, que no somos fruto de la casualidad, que no somos fruto de un hecho meramente biológico, sino que somos creados por Dios. Eso lo encuentro maravilloso. La teología nos enseña que desde toda la eternidad, Dios ha pensado en nosotros. Eso nos confiere una dignidad extraordinaria. Cada ser humano ha sido pensado por Dios desde toda la eternidad, y nos revela la Biblia que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Imagínense, por favor, qué peso político puede tener el hecho de que nos reconozcamos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo nos trataríamos? Creo que la vida, la sociedad sería completamente distinta. Evidentemente que yo no puedo demostrar a la luz de la razón que somos imagen y semejanza de Dios. Es indemostrable. Pero sin embargo me hace mucho sentido cuando veo la belleza del ser humano, la grandeza a la cual puede llegar el ser humano, que está bastante decorada por testimonios maravillosos de personas que han dado su vida por los demás.
Creo, con todo respeto, que lo que más nos puede ayudar a comprender lo que significa ser imagen y semejanza de Dios es ver a una madre. A mí me conmueven las madres cuando van a ver a sus hijos a la cárcel, pueden estar horas esperando a su hijo, lo aman entrañablemente, son capaces de sacarse el pan de la boca para dárselo, porque descubren una dignidad extraordinaria en el ser humano, aunque haya hecho mucho daño. En segundo lugar, me entusiasma profundamente el hecho que hemos sido creados para algo. Nuestra vida tiene un sentido, nuestra vida tiene un horizonte. Y ese horizonte está básicamente en dos aspectos de la vida, en la capacidad de amar y en la capacidad de trabajar. A mí me parece maravilloso los textos de San Pablo cuando dice, si no tengo amor no soy nada. Y el verbo ser no es un verbo transitivo como el verbo hacer. El verbo ser es un verbo que toca la esencia de la persona. Si no tengo amor no soy nada. A mí me parece tremendamente interesante que nosotros enseñemos que el ser humano ha sido creado por amor, ha sido creado para el amor y es ahí donde encuentra su máxima expresión de desarrollo. Un amor que se puede realizar en el ámbito matrimonial o un amor que se puede realizar en la entrega a los demás. Yo ahora le contaba a Roberto, estoy tremendamente ocupado con la pandemia porque estamos trabajando mucho dándole de comer al hambriento. Tenemos 23 comedores, 7 ollas comunes y uno se da cuenta que ese darse es fuente de vida, es fuente de realización y es un mandato divino. Si yo no tengo amor, no soy nada. Yo estoy seguro que todos los problemas que tenemos en la sociedad al final se resumen en una gran falta de amor. Donde no hay amor, sembramos amor y vamos a cosechar amor. Eso es propio de la doctrina católica que adquiere su máxima expresión en Jesucristo, del cual voy a hablar y en el cual está la centralidad de esta exposición. Después, me hace mucho sentido también que la teología católica desarrolla de una manera admirable el tema del mal. San Pablo dice una cosa extraordinaria. San Pablo dice, y San Pablo vio a Jesucristo, lo vio. Jesucristo le habló a San Pablo y él dice en un momento, no hago el bien que quiero hacer y hago el mal que no quiero hacer. El mal es un aguijón que tenemos en nuestra vida que nos hace sufrir a nosotros, que nos hace sufrir a los demás. El mal que se manifiesta de muchas formas me parece notable, extraordinario, insuperable cuando planteamos que Jesucristo lo asume, se hace parte, lo vive, lo vive. Él asume todos nuestros dolores, asume todo nuestro mal, todo nuestro pecado, lo hace propio. Yo encuentro que esa es la sublimidad del amor que lo vemos en Él y Jesucristo, que más adelante voy a hacer referencia en cuanto a Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces ya tenemos tres aspectos que son relevantes. Sabemos de dónde venimos, no somos fruto del azar. Sabemos lo que tenemos que hacer en la vida, amar y trabajar. El trabajo como fuente de desarrollo es una dimensión extraordinaria de la vida humana. La labor de ser de Juan Pablo II habla de una espiritualidad del trabajo. El Papa Francisco dice que tenemos que trabajar todos para que todo ser humano tenga las 3 T: trabajo, tierra y techo. El hombre cuando trabaja, la mujer cuando trabaja, florece, se desarrollan sus talentos, descubre sus habilidades, le da de comer a su familia, presta un servicio a la sociedad, es capaz de generar comunidad. De hecho, el trabajo es una comunidad tremendamente importante en la vida de las personas, por eso que nosotros planteamos que la empresa está llamada a ser una comunidad de personas y con el profesor Nicolás Magluf hemos trabajado hace 14 años sobre ética en la empresa porque pensamos que es un lugar privilegiado de desarrollo de una persona.
Si tú quieres tener a un joven contento, desarrollado y feliz, dale capacidades del estudio y vas a tener a una persona plenamente realizada. En relación al mal, es un drama que nos va a acompañar durante toda nuestra vida. Si bien es cierto que Jesucristo redimió al mundo, quedan estos vestigios que nos hacen sufrir mucho y me parece muy razonable para mí que la psiquiatría, la psicología llega hasta un cierto punto y tenemos que hacer referencia a aquel que asume el pecado y aprender a vivir y a encontrarle incluso un sentido al sufrimiento. Creo que esa es una experiencia extraordinaria de no preguntar por qué me pasa esto, sino que para qué y ser capaz de darle un sentido. Yo al menos ahí he encontrado una respuesta bien notable. Ayer celebraba una misa por la hija de un muy amigo mío que está enferma y leía ese texto maravilloso: venid a mí los que estás cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Jesucristo es descanso para el alma porque Él conoce en primera persona lo que es el sufrimiento. Y después nosotros tenemos un horizonte de futuro. Tal vez una de las cosas más fascinantes de la Biblia, que nos dice que la muerte no es la última palabra, sino que la vida. ¿Por qué buscan a un vivo de entre los muertos? El claro testimonio que Jesucristo resucitó a nosotros nos abre una puerta frente al drama de todos los dramas, al enigma de todos los enigmas, que es la muerte. Qué cosa más extraordinaria acercarse a alguien y decirle: tu padre no está muerto, tu padre está junto a Dios. Qué maravilla para mí, que mi madre murió hace 30 años, poder decir: mi madre está junto a Dios. Eso jamás ninguna inteligencia humana se lo podría imaginar, pero es palabra de Dios. La muerte no es la última palabra. El gran aguijón del mundo moderno, que esconde la muerte, quiere hacer, los cementerios los quiere hacer parecer parque, a las clínicas las quiere convertir en verdaderos hoteles para esconder el drama. Para nosotros se convierte en una fuente de esperanza. Yo ahí encuentro un sentido de la vida tremendamente importante, que me ha llevado incluso a dedicar mi vida a predicar esto, que la muerte no es la última palabra, sino que la vida. Después, me parece absolutamente precioso y me hace mucho sentido que la búsqueda que tiene todo ser humano queda colmada. El hombre, la mujer, el ser humano es capaz de Dios. Es decir, es capaz de acoger una buena noticia que le viene desde fuera. Justamente tenemos esa capacidad en virtud de que somos imagen y semejanza de Dios, de que somos trascendentes. Ya no se trata tanto que el hombre busca a Dios, sino que es el hombre que se deja encontrar por Dios, que se deja encontrar por Jesucristo. Me parece que eso es un acto de humildad muy grande, en la cual nosotros nos reconocemos necesitados. Muchas veces, tal vez, una de las grandes tristezas que tenemos, que mucha gente ha asociado o ha querido asociar a la Iglesia Católica a una moral. La verdad que la moral, que son los mandamientos, es una consecuencia de haberse encontrado con Dios. Es decir, yo no mato porque me lo prohíben, yo mato porque le tengo un gran respeto a la vida. Yo no miento porque me lo prohíben, yo no miento porque la verdad es un gran valor. Yo no trato a mis padres bien porque tengo temor a no hacerlo, sino porque reconozco en la paternidad un valor importante. Es decir, los mandamientos son la conclusión de haberse encontrado con una persona que nos ama profundamente. Yo los amo a ustedes. No son ustedes los que me han buscado a mí, sino que yo los he buscado a ustedes,
no los trato como siervos, los trato como amigos. Y otra dimensión tremendamente relevante en la figura de Jesucristo, que nace en un lugar humilde, de una mujer humilde, que hace el bien y que nos da un testimonio de vida absolutamente ejemplar. Y tal vez donde mejor se resume ese testimonio de vida es cuando asume la condición de esclavo. Asume la condición de esclavo al lavarle los pies a los discípulos y decirle, hagan ustedes lo mismo. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los demás. Nadie es capaz de vivir en plenitud si no es en una entrega a los demás. El Concilio Vaticano II, un libro, un documento extraordinario de la Iglesia, escrito en los años 1960, donde hay una serie de cambios importantes en la Iglesia, tiene algunas frases que son notables y que de alguna manera resumen muy bien aquello que yo estoy diciendo. El primero es que Jesucristo le revela el hombre al propio hombre y le hace descubrir la sublimidad de su vocación. No van a encontrar una antropología más adecuada para el hombre que aquella que revela Jesucristo. No van a encontrar un modo de vivir más conforme a la dignidad del ser humano que aquella que encuentra Jesucristo. Jesucristo es la revelación de Dios en cuanto Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y justamente es el mediador entre Dios y los hombres. Yo encuentro extraordinario, por ejemplo, la primera obligación que tengo yo como arzobispo, como sacerdote, es rezar. Mucha gente piensa que uno es un administrador, etcétera, etcétera. Bueno, de eso algo hay. Nosotros tenemos una gran obra en Concepción, colegios, universidades, obras sociales, etcétera, muchas. Pero si no parte de una vida espiritual, de la oración, de entregarle todo eso a Dios y dejarse interpelar por Dios a través de la escritura, sencillamente la vida no tendría ningún sentido. Se genera un vínculo de amistad, un vínculo de comunión que nos hace mirar la vida de otra manera. La iglesia es el lugar de los necesitados de Dios, en la iglesia es el lugar de las personas que necesitan perdón, es el lugar de la comunidad. Yo he tenido hermosas experiencias en la iglesia, hermosas experiencias, he conocido personas muy notables y le he pedido a Dios también que me dé la gracia de poder vivir según los mandamientos y poder dar más, vivir según la fe. La Iglesia Católica tiene aspectos que son inmutables, que tienen que ver con la enseñanza originaria de Jesucristo y que están expresados en el credo. Creo en Jesucristo, único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por gracia del Espíritu Santo, del seno de la Virgen María. Creemos también de su pasión, su muerte y su resurrección. Creemos que está sentado a la derecha del Padre y que Él ha instituido a una comunidad de personas para que sigan predicando su enseñanza. Vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. Predicar el Evangelio es la primera tarea que tenemos para cautivar a las personas con su belleza, y las personas cautivadas por su belleza crean, creyendo tengan una vida conforme a el querer de Dios, que está siempre asociado al bien, al servicio, a la humildad, a todos aquellos valores, y lamentablemente se nos presentan tan esquivos, pero que se presentan como un gran ideal en el cual tenemos que acompañarnos mutuamente para poder salir adelante. Desde ese punto de vista, hoy día estamos en Chile hablando sobre la Constitución. Yo escribí un artículo, digamos, de 10 páginas sobre el proceso que se va a llevar a Chile, pero yo creo que nosotros, y invitaba, entre paréntesis, a las personas a que fueran a votar, que fueran muy libres en su
en su elección, que nadie puede coaccionar a una persona ni generar miedo, la conciencia como el santuario en donde Dios se encuentra a solas con el hombre para ver qué es lo que es mejor para el país, pero nosotros tenemos una constitución, un fundamento que es tremendamente sólido, un fundamento que hace honor a la dignidad del ser humano, que está en servir y no ser servido, en ponerse en el último puesto, no en el primer puesto. Cuando te inviten cuando te pidan un manto, entrega dos. Cuando te encuentres con una persona herida, la parábola del buen samaritano, la parábola del buen samaritano dice que el prójimo es aquel que toma al herido, lo lleva a una posada, paga la cuenta de la posada y le dice al cuidador, cuídalo, está herido, cuando vuelva te pagaré lo que te hace falta. ¿Quién de nosotros no quisiera encontrarse con un buen samaritano en la vida? ¿Quién de nosotros no quisiera encontrarse con un buen samaritano? ¿Y quién de nosotros está dispuesto a ser un samaritano? Esa es justamente la gran belleza, la contradicción, la lucha que tenemos respecto de este bien que lo vemos como un ideal y todas estas cosas que nos impiden respirar lo que significa ser un ser humano capaz de dar la vida por los demás. Después, la vida de la iglesia gira en torno al vínculo que existe entre la fe y la obra. De hecho, Santiago, el apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te mostraré mi fe. Nosotros siempre nos vamos a mover en que el amor a Dios y el amor al prójimo va de la mano. El amor a Dios se manifiesta amando al prójimo y el prójimo no es un ideal, el prójimo no es toda la humanidad. La verdad que amar a toda la humanidad no cuesta nada. Lo que sí cuesta es amar al vecino, al familiar con el cual tienes problemas, amar a la persona que te exige más de lo que tú le puedes dar, van de la mano. Y son personas concretas. La religión católica tiene una dimensión de concretud, ¿cómo se dice? Concreteza, concretud, concreción, eso, encontré la palabra. Tiene una dimensión de concreción extraordinaria, extraordinaria. Porque en el Evangelio le pregunta el Señor, pero si tú nunca me diste de comer cuando tenía hambre, nunca me diste de beber cuando tenía sed, nunca me hospedaste cuando estaba sin techo, nunca me fuiste a ver al hospital cuando estaba enfermo, nunca me fuiste a ver a la cárcel cuando estaba en la cárcel. Y el Señor le dice, porque todos esos era yo. Es decir, la vida cristiana gira en torno a la fe y en torno a la obra porque vemos en el otro a Jesucristo. De hecho, una de las definiciones de la Iglesia es que es sacramento de Jesucristo, es decir, manifestación visible del Dios invisible, Jesucristo, pero también es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo que necesita purificación, absolutamente sí, pero la cabeza es santa. La cabeza es Jesucristo. Y nosotros estamos llamados a vivir en concordancia con aquel que es su fundador, que es Jesucristo, que es la cabeza. Por lo tanto, y terminando, para dejar un espacio a las preguntas y ocupar el mismo tiempo de quien me precediera la última vez, la fe es un don alimentado por la gracia y por los sacramentos que nos lleva a tener una vida en plenitud que se manifiesta en la alegría de amar, de sentirse amado, de tener un horizonte de futuro que es justamente la vida eterna. Qué cosa más linda, ¿no? Qué cosa más linda pensar que nuestro destino último no es la nada. De hecho, muchos filósofos existencialistas llegaban a plantear que la vida
era un absurdo frente al dilema de la muerte. Incluso San Pablo decía, si no creo, si Jesucristo no resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. Nosotros tenemos la certeza de un horizonte último, un horizonte futuro, que es estar junto a Dios. Y lo más impresionante de todo, a propósito de la lectura, que quienes van a llegar primero junto a Dios no son los soberbios, no son los doctores de la ley, no son los inteligentes, sino que son los publicanos que se reconocían como pecadores, son las prostitutas, aquellas personas que fueron miradas en menos en la vida. Ellos son los primeros que van a heredar el reino de Dios, y a nosotros se nos invita a tener una experiencia similar. Creo que esta puede ser una síntesis de que por qué soy católico. Como digo, nací católico, viví en un ambiente de fe, aunque no explícita, pero sí muy implícita en el amor que nos entregaron a cada uno de nosotros, en la fraternidad en la cual trataron de convivir, y yo me siento muy contento de que nosotros somos 5 hermanos, somos muy distintos y nos queremos mucho, y creo que hoy día es bueno decir eso, nos queremos mucho porque aprendimos que la familia es un núcleo importante, y por supuesto tratamos de hacer el bien al prójimo. Muchas gracias. Muchas gracias, monseñor. Las personas que quieran hacer preguntas las pueden hacer a través del chat. No, más que preguntas, nos llegan felicitaciones y agradecimientos por estar aquí con nosotros, monseñor. No sé si vamos a esperar unos segundos a ver si hay personas que quieran realizar consultas, preguntas o hacer algún comentario. En el momento, como digo, agradecimientos y bendiciones. Parece que la charla ha sido clara y concisa. Bueno, deme entonces un par de minutos más, si no hay más preguntas, para decir algunas cosas que me parecen importantes. Creo que uno de los aspectos más relevantes de la fe católica es que es una fe encarnada. Jesucristo se hizo hombre, asumió toda la humanidad para que el hombre tenga acceso a Dios. Yo creo que eso es tremendamente importante, porque todo lo que le acontece al hombre le interesa a Dios. Hay personas que quieren generar una disociación muy grande entre la vida espiritual y la vida cotidiana. Y la verdad que ese es un error muy propio del siglo XXI. Hay una búsqueda ensimismada, por así decirlo, de trascendencia, cuando la vida uno la encuentra en los demás. El Concilio Vaticano II, así como decía, Jesucristo le revela el hombre al propio hombre, hay una frase de la Constitución Gaudium et Spes, que entre paréntesis es la frase más citada por los papas, que dice lo siguiente: el hombre, la mujer por cierto, es la única criatura amada por sí misma. La única criatura amada por sí misma que no encuentra la sublimidad de su vocación, sino que le entrega sincera de sí misma a los demás. Imagínense, la única criatura amada por sí misma. ¿Cómo somos? Tenemos que aprender a querernos como somos. No podemos seguir mirando el jardín del vecino como el más verde. El nuestro, amado por sí mismo, que no encuentra la sublimidad de su vocación, sino que le entrega sincera de sí mismo a los demás. Por eso, en mi opinión, el gran drama del individualismo es que nos impide ser felices.
El individualismo, el gran drama antropológico que tiene es que nos impide ser felices. Y una de las cosas que a mí me llenan de vida, por así decirlo, es ver la solidaridad, de la solidaridad en la cual nosotros estamos tremendamente inmersos. Y si cuando conozco una persona que está llena de problemas, llena de crisis, etcétera, que yo los vivo. Como decía al principio, yo no tengo todo solucionado, estoy siempre lleno de búsquedas. Acabo de terminar un libro de poesía que se llama Desde la Plaza del Alma, que está en internet, por si acaso, en biblioteca digital, que fue criticado por algunas personas porque no era un libro de esperanza, pero otros me dijeron que representaba el drama que significa un ser humano, pero cuando uno sale de sí mismo, se encuentra a sí mismo. Esa es la belleza del cristianismo. Cuando uno sale de sí mismo, se encuentra a sí mismo. Y por eso que me hace mucho sentido cuando planteamos la religión católica es una religión monoteísta, por cierto, pero planteamos que Dios es un y trino, Dios es una comunidad de una naturaleza divina, tres personas que prefiguran la comunidad cristiana, la comunidad humana. Hemos sido creados por amor para vivir con otros y ahí se realiza la plenitud de la vida y la plenitud de la sociedad. Lamentablemente estamos en un impasse en este minuto cultural, diría yo, en un impasse social en la cual se cree que la felicidad consiste en la felicidad personal de cada uno. Eso es imposible. Yo soy feliz con otros, camino con otros, y nosotros estamos llamados a convertir esta verdadera pista atlética en la cual estamos, que competimos, pero por todo, desde niños nos hacen competir, en muchos países desde el vientre materno compiten quienes son genéticamente más aptos, esa pista atlética va dejando gente del camino, y nosotros invitamos a una mesa, a una gran mesa donde todos tengan espacio, una gran mesa donde a Lázaro, el pobre Lázaro, que comía de lo que le sobraba a los demás y le tiraban a los perros, tenga un asiento de honor. Y eso es posible, y eso no va a depender exclusivamente de un proyecto político, sino que va a depender de cada uno de nosotros, de la generosidad de cada uno de nosotros, y creo que en eso el cristianismo apela, en primer lugar, a la conciencia personal, tiene clara conciencia que hay que cambiar la estructura de mal que hay, que hacen tanto daño, que discriminan tanto, etcétera, pero todo parte por la conversión personal y eso será posible en la medida que tengamos un encuentro vivo con Jesucristo. Gracias por estos minutos finales. Monseñor, Francisco Torres, que nos comenta que a sus 31 años anda buscando todavía un lugar para desarrollar su fe y pregunta, o le pide a usted su opinión, que dice, ¿por qué se está perdiendo la fe católica en la actualidad? ¿Por qué han habido una falta de respeto enorme y se ha visto con el estallido social ante la Iglesia? ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, hay distintas experiencias. Aquí, por ejemplo, en Concepción, en el estallido social no nos tocaron ningún templo, porque hay clara conciencia de una arquidiócesis históricamente muy comprometida con las personas más necesitadas. Pero yo pienso que son procesos históricos muy complejos que estamos viviendo y creo que nos va a obligar a nosotros, como dice el Papa, a buscar nuevos métodos, nuevas expresiones y sobre todo nosotros un nuevo ardor. De hecho, él plantea que el encuentro personal con una persona es de tú a tú y creo que tenemos que volver a las comunidades primitivas, donde las personas compartían lo que tenían, compartían el pan, la Eucaristía, etcétera, pero son procesos históricos, culturales, complejos que estamos viviendo, pero tampoco tenemos que tener triunfalismos, ni creernos superior a los demás, ni andar viendo las encuestas, ni los números, si vamos para arriba, para abajo. Creo que lo más importante es que uno se levante en la mañana, trabaje todo el día
en la viña del Señor y después le diga, ahí hice lo que pude, a ti te toca sembrar, y te toca cosechar. Y por último, quisiera decir algo. La Iglesia es una institución muy joven. La Iglesia fue fundada por Jesucristo hace 2000 años. La verdad que 2000 años no es nada. 2000 años no es nada. Nosotros tenemos una historia de la humanidad que se remonta a miles de millones de años y por lo tanto está recién empezando la misión y Él se encargará de cómo lo hace. Él tiene sus tiempos. Lo que sí nos corresponde a nosotros es dar lo mejor de nosotros mismos y entregarnos con mucho entusiasmo en nuestra tarea. Y les voy a decir algo personal, perdonen que hable un poco personal, pero es muy lindo ser sacerdote. Yo fui ordenado el año 81, el próximo año cumplo 30 años de sacerdote y 15 años de obispo, de los cuales 9 lo he pasado en Concepción, y puedo decir que he conocido al ser humano en sus miserias, también en sus grandezas, y estamos en el lugar tratando de servir a los demás. Yo no sé si esto sea una arrogancia, no tengo idea, pero voy a decirlo con mucha humildad. El Estado de Chile sabe, la región sabe, que si nosotros dejáramos todas las obras sociales, el Estado no sabría qué hacer con los pobres, esa es la verdad. No sabría qué hacer con los niños, los cuales que están en el Sename, son muchos. No sabría qué hacer con las personas con discapacidad, no sabría qué hacer con los ancianos, y tampoco llegar con una educación de calidad en los sectores más pobres. Nosotros, siempre se dice que la educación católica está vinculada a los ricos. Eso no es verdad. En primer lugar, toda persona tiene derecho a educación católica, los ricos también, sin lugar a dudas, pero yo puedo decir que nosotros tenemos 11 colegios, de los cuales 10 son gratuitos, 10, y atendemos a las personas más humildes. Es una vocación de una comunidad. Nuestra Universidad Católica, una universidad joven de la Santísima Concepción, el 70% de los jóvenes que estudian son de los quintiles más bajos y los vemos ahora en los tribunales de justicia como abogados, los vemos en los CEFAM como médicos, los vemos trabajando en las carreteras, es decir, la Iglesia realiza una promoción de servicio a la comunidad tremendamente importante, y perdonen que lo diga, pero yo me siento tremendamente orgulloso de este esfuerzo mancomunado que, por supuesto, jamás va a salir en la televisión, pero Dios lo conoce y con eso basta. Y a ustedes también, que les comenté ahora, perdón por esta explosión de entusiasmo, pero es lo que me sale al corazón. Monseñor, le vamos a dar la palabra a nuestro amigo Fuad Musa, que le quiere hacer la última consulta de la tarde. Respetado Monseñor, muy buenas tardes. Quisiera hacer una consulta. La verdad es que en su exposición eché de menos una palabra que es muy importante, tanto para el catolicismo como para nuestra fe, que se llama María. ¿Dónde está Virgen María? En su exposición tan lúcida, me faltó ese nombre maravilloso. Yo personalmente estudié en un colegio católico, apostólico romano de sacerdotes españoles, que María fue el mensaje central y fue el modelo, a pesar de que era un colegio de hombres, muy importante. Primer punto, lamento enormemente que a veces en eventos de diálogo ecuménico, de diálogo interreligioso, a veces siento que las autoridades católicas disminuyen poner el nombre de la Virgen María en resguardo de una armonía con el mundo evangélico. Y creo que allí está la gran diferencia. Creo que allí está la gran diferencia de ese mundo católico dialogante, humano, cercano, con un modelo femenino tan maravilloso para la sociedad toda.
Y ese punto quisiera que usted me plantee, el papel de la Virgen María hoy. Y segundo punto, tengo que confesarle, monseñor, que me siento muy dolido con muchas autoridades católicas por un tema político, por un tema político. Hace un par de semanas hemos estado yo ayudándole a algunos miembros de la comunidad palestina para poder tener un representante católico para que hable de Palestina, en favor de Palestina. Y he recibido una bofetada por un representante de la Iglesia Católica, en donde yo, por ejemplo, no lo invité a este evento, sino que, o sea, no lo invité al evento que queríamos hacer junto con autoridades palestinas, sino que lo invité a este preciso evento de diálogo con el padre George, con un religioso musulmán, y le dije, respetado padre, le informo de esto para que se informe. Y simplemente me responde diciéndome, lo encuentro este evento muy pro-palestino. No le quise responder, después le dije algo, pero le dije, quien estaba sometido son los palestinos, y esto no tiene una connotación política, esto es de diálogo interreligioso, ecuménico, de donde nacieron las religiones, que es el Levante, el Medio Oriente y Palestina precisamente. Entonces, para este otro evento que queríamos hacer con la comunidad palestina, no he podido encontrar sacerdote católico que quiera hablar en favor de Palestina. Le tienen un temor, un miedo, un recelo a que se enoje una comunidad judía, digámoslo con todo su nombre, y me da rabia de no ver una posición más decidida por parte de las autoridades católicas. Y eso he visto en mis amigos de la Federación un desánimo ante la falta de... Porque no es lo mismo que hable el padre Fernando Chomali, porque tiene una historia familiar, o sea, para mí no es novedoso que usted tenga un corazón enorme y un cariño hacia Palestina, pero un sacerdote común y corriente tiene temor, miedo. Muchas gracias. El audio. Reinita, llámame a las... Ali. Apura. Está sin audio. Ahora sí. Bueno, Ahora sí. el segundo punto, yo le recomendaría que lean con mucha atención el magisterio de los papas, digamos, en relación a Palestina. La postura es tremendamente clara, a la cual yo me sumo absolutamente, pero no es este el contexto para hablar de eso. Y respecto de ese sacerdote, si usted me da el nombre, yo podría conversar con él, por último, para instruirlo respecto de la importancia de levantar el tema palestino, sobre todo considerando que hay católicos allá, cristianos, que viven allá. Hay una iglesia católica constituida, el Patriarcado de Jerusalén. Pero sí quisiera hablar sobre el primer punto de la Santísima Virgen María. Prontamente vamos a iniciar el mes de María. María es la Madre de Dios. María es la Madre de Dios. María es la portadora de Jesús. María fue aquella que recibió el anuncio del ángel para hacer la voluntad de Dios. María representa, por así decirlo, el arquetipo de lo que significa ser cristiano, en el sentido que ella, llena de Dios, portadora de Dios, va a visitar a su prima Isabel, va a servir a su prima Isabel, es fuente de alegría. María también acompaña a Jesús en el sufrimiento, y también ella es la que nos precede en la fe. De hecho, el dogma plantea que la Virgen María fue asunta al cielo, siendo ella una criatura preservada del pecado original, pero criatura, a diferencia de Jesucristo, que es Dios desde toda la eternidad, pero fue preservada del pecado original, y ella nos precede en el cielo. Para la Iglesia Católica, la figura de la Virgen María es relevante. De hecho, nuestra arquidiócesis es la arquidiócesis de la Santísima Concepción,
y hay muchos colegios, parroquias que están bajo su advocación. Llegamos a Jesús por María, pero nuestra fe es una fe cristocéntrica. Cristo es el centro de la vida cristiana y María tiene un lugar preponderante. Evidentemente que ella es fuente de oración también, y por lo tanto tenemos una devoción por la Virgen María muy, muy genuina. Incluso Chile está bajo el amparo de la Virgen del Carmen, patrona de nuestro país. Así que espero haber respondido adecuadamente la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, monseñor. En pos del tiempo, quiero agradecer a todos los presentes por haber estado con nosotros. Quiero invitarlos para el 21 de octubre en la charla sobre la Iglesia Ortodoxa que hará el padre George Abed, que nos ha acompañado hoy día y le agradezco que esté. Quiero agradecerle muy fraternalmente, padre, por su presencia, por su disposición, y a todos los presentes por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y buenas tardes. A ustedes, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, monseñor. Espero haber colaborado. Adiós. Sin lugar a dudas, muchas gracias. Gracias, saludos.